Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quería acercar un video acerca del verbo, que es algo que ya venimos haciendo, que venimos trabajando desde hace un tiempo y lo venimos trabajando por partes. ¿Por qué? Porque el verbo no es una palabra simple, aunque así lo parece, sino que es una palabra compleja al momento del propósito de la escritura. Depende del propósito de la escritura, el tipo de verbo, el tiempo del verbo, el modo del verbo que vamos a utilizar. Por eso es que lo vamos viendo de a poco, por partes, para que ustedes lo vayan aprendiendo y lo vayan usando. Ustedes saben que los verbos son palabras que pueden representar acciones, correr, saltar, comer, y pueden representar también estados, como por ejemplo ser o estar, y procesos, que son acciones que tienen una duración en el tiempo. Entonces, con estos verbos vamos a trabajar ahora y vamos a ver, como ya vimos antes, cuáles son las partes del verbo, en un mismo verbo, en esa palabra, que está formada por una raíz y una desinencia, como ustedes han visto recién, y cuáles son las variaciones que tiene esa palabra, que son las que me están dando información muy importante de tiempo, persona y número, además de modo, ¿sí? Para comenzar vamos a tomar una palabra, un verbo, ¿sí? Yo voy a tomar el verbo caminar. Ustedes saben, este verbo está escrito en infinitivo. El infinitivo es el nombre del verbo, ¿sí? Es la forma en que yo lo encuentro a ese verbo, por ejemplo, en el diccionario. Entonces, cuando yo conjugo el verbo, yo voy a tener, por ejemplo, caminó, ¿sí? Camino. O puedo tener caminaremos. Vamos con estos ejemplos. Vamos a volver acá. Acá, en el infinitivo, también hay una conjugación que yo tengo que tener presente. Este verbo, como ya dijimos, todos los verbos tienen una raíz y una desinencia. Acá tenemos la raíz, que es camin, ¿sí? Y ustedes la van a poder ver acá también. Camin, 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 ¿sí? Esa es la raíz. Y lo que va cambiando es la desinencia. En este caso, caminar en infinitivo, el infinitivo consta de tres conjugaciones. Los verbos terminados en ar pertenecen a la primera conjugación, los verbos terminados en er a la segunda conjugación y los terminados en ir a la tercera conjugación. Ahora vamos a ver, cuando no son infinitivos y el verbo está conjugado, también vamos a reconocer la raíz y la desinencia. Acá tenemos la raíz marcada y ahora vamos a marcar las desinencias. ¿Saben ustedes que la raíz es la parte del verbo que tiene el significado básico, ¿sí? Acá es camin, de caminar, de camino, caminamos, caminaremos, caminé, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a reconocer las desinencias. Camin o con acento, caminaremos. Y vamos a ir reconociendo qué cosas tenemos, qué información me va dando esta desinencia. Primero, tiempo. ¿Qué tiempo me está diciendo esta desinencia? Me está diciendo que corresponde al tiempo pasado, a algún tipo de pasado, porque ustedes saben que le vamos a llamar nosotros más bien pretérito, porque son distintos tipos de pasado. ¿Qué persona? Me va a dar información de la persona. ¿Quién caminó? Yo caminó, primera persona. Tú caminó, segunda persona, tampoco. Él caminó, sí. Tercera persona, entonces. ¿Del plural o del singular? Él sería singular. Entonces tenemos persona y ahora número. El número es singular o plural. Entonces acá va a ser singular. ¿Sí? Esa es la información que me está dando la desinencia. Y acá, muy importante, porque es un error que han cometido muchos en la primera actividad,
hay que diferenciar bien cuál es la raíz y cuál es la desinencia. Fíjense que al conjugarlo al verbo, a ustedes le queda clarita cuál es la primera parte del verbo que tiene el significado y que es la que se repite. Esa es la raíz. La raíz no cambia en este tipo de verbos que se llaman verbos regulares. Este tipo de verbos son verbos regulares. Ahí no cambia la raíz, ¿sí? En cambio, vamos a tener otros verbos, como por ejemplo, ahora vamos a tomar el verbo dormir. Eso que a ustedes les encanta. Vamos a sacar la raíz y la desinencia en el infinitivo. Siempre que tengan una duda acerca del verbo, vayan a su infinitivo. Claramente podemos ver que la conjugación es ir, o sea que pertenece a la tercera conjugación en el infinitivo. Entonces, la raíz es acá dorm, ¿sí? Esta sería la raíz. Vamos a escribir algunos ejemplos de verbos conjugados con el verbo dormir. Vamos a poner durmieron, dormiré, y dormí. A ver, ¿qué ha pasado acá? La raíz era dorm. ¿Y qué pasó aquí? Acá tengo una variación. Ya no es dorm, sino tengo durm. Acá sí tengo dorm como raíz y acá también. Esta simple variación en algunas de las conjugaciones verbales ya hace que yo esté hablando de verbos irregulares, que son aquellos verbos en los que la raíz no se mantiene igual, sino que tiene alguna variación. Es decir, algunos verbos cambian la forma de su raíz. Entonces, esos verbos se llaman irregulares. Fíjense que ahí se nota clarito, ¿sí? Entonces, después de eso, yo puedo seguir haciendo mi análisis y fijarme acá, por ejemplo, en la desinencia, cuál es el número, la persona y todo lo demás que yo puedo analizar a partir de la desinencia. Acá puedo analizar tiempo. Hemos dicho que ya no vamos a decir pasado, sino que vamos a decir pretérito, porque ya vamos a ver los tiempos, que hay varios tipos de pasado. Persona, ¿quiénes durmieron? Yo durmieron, ellos durmieron, muy bien. Tercera persona, y es ellos, entonces va a ser del plural. El número va a ser plural. Y así puedo seguir con los otros verbos, analizando. El modo del verbo va a depender de la actitud del hablante. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos ya lo que era el modo en que nos comunicábamos, que había un emisor, un receptor. Bien, esos emisores, esos receptores emiten mensajes. El modo va a ser de acuerdo a el mensaje, ¿sí? O la intención que tenga el hablante, ya sea el emisor o el receptor, para expresar algo. Por ejemplo, si quiere expresar alguna certeza, algo que esté afirmando, puede decir yo camino, ¿sí? Camino por el parque. Y ahí si hablamos de modo, acá podríamos estar en el modo indicativo, ¿sí? Entonces, si quiere expresar una duda o un deseo, puede decir, quizás mañana camine por el parque, ¿sí? O ojalá mañana camine por el parque. En cambio, si la intención es ordenar,
pedir, aconsejar o rogar, voy a decir, camina por el parque mientras yo te observo, por ejemplo. Y ahí están los tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Entonces, bueno, ya no me entra acá en la pizarra, pero es lo que les quería explicar acerca de los verbos. Entonces, tengan muy en claro cuando hablo de raíz y desinencia y cuando vamos a analizarlo, siempre váyanse al infinitivo. ¿Sí? Entonces, ahí no van a fallar para encontrar la raíz o el significado del verbo. Bien, espero que les haya servido y cualquier duda, ya saben, la consultan. Les mando un beso grande y espero que hasta acá vayamos todo bien clarito con los verbos.